Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Irigoyen y voy a compartir con ustedes algunas ideas para el uso del sensoramiento remoto en la estimación de biomasa forestal. Como es sabido, para la estimación de biomasa forestal es necesario tener datos de inventario, tener el valor real del campo, para lo cual se realizan inventarios de biomasa. Estos inventarios son inventarios destructivos en los cuales es necesario apiar el árbol, ¿sí? Separar las fracciones, separar la fracción de la copa, dentro de la copa separar fracción de hoja, rama fina, rama gruesa y fracción del fuste. Después, diferentes metodologías pueden ser aplicadas para llegar a estimar, a calcular la biomasa total. Se pueden tomar muestras, se pueden usar hornos, biomasa seca, biomasa húmeda, en fin. Lo que nos interesa tener claro es que es necesario contar con datos reales medidos en el campo para poder luego aplicar cualquier otra metodología que sirva para extrapolar los datos y obtener resultados certeros. Otra característica es que podemos estar interesados en calcular solo la biomasa del fuste o la biomasa total, como en este caso, en los que vamos a tener que calcular la biomasa total como la suma de las estimaciones de la biomasa de copa junto con la biomasa del fuste. Allí podemos aplicar diferentes técnicas estadísticas, como son las ecuaciones aparentemente no relacionadas, trabajar como un sistema de ecuaciones, o con modelos clásicos lineales, pero bueno, eso es para otro tema. Una vez que tenemos los datos de esas parcelas, ¿sí? Parcelas aisladas, lo que queremos es expandir, queremos extrapolar. Queremos, por ejemplo, tener los datos de biomasa para todos los rodales que nos interesan. Es decir, ¿cómo pasamos de parcelas en las que medimos la biomasa total a tener los datos totales de nuestro rodal de biomasa? Bueno, eso mediante el uso de lo que estábamos comentando recién de los modelos de predicción. Bien, el uso de ciertas tecnologías nos van a permitir a nosotros poder contar con variables externas que nos permitan calcular la biomasa en todo el terreno sin la necesidad de tener que estar creando parcelas. Ahora vamos a entrar un poquito más en ese detalle, pero quería dejarles esa idea. ¿Qué es el sensoramiento remoto? ¿Por qué estamos hablando de sensoramiento remoto? El sensoramiento remoto es el conjunto de técnicas de adquisición y procesamiento de datos de la superficie terrestre sobre diferentes plataformas, como vemos en la imagen, a distancia del objeto medido. Estos sensores emplean la señal reflejada de la superficie terrestre en una o más regiones del espectro electromagnético, ya sea por reflexión de la energía solar, de un haz energético artificial, o bien porque el objeto con el que se está trabajando emita su propia fuente. Los sensores remotos pueden clasificarse entonces en sensores activos y sensores pasivos, según lo que acabamos de ver. Los sensores activos, por ejemplo, el LiDAR o el radar, en este caso estamos viendo un sistema LiDAR aerotransportado, ¿sí? Se caracterizan por emitir y capturar la radiación, generando ellos mismos la información con la que van a trabajar. Los sensores pasivos, por ejemplo, multiespectrales o hiperespectrales, como en este caso el satélite que estamos observando en la imagen, ¿sí? Registran la energía electromagnética en diferentes longitudes de onda como resultado de la intersección de la energía del Sol con un elemento de la Tierra. Estas técnicas de teledetección, basadas en sensores activos y pasivos, respaldan los inventarios tradicionales y brindan información extra que puede ser usada para calcular y estimar cualquier variable dendrométrica y de interés, en este caso la biomasa. Lo que interesa resaltar es que en este caso el sensor activo, el LiDAR, hace un escaneo de toda la zona, va barriendo, emitiendo rayos láser, que al chocar, como se ve aquí, con el canopy, con alguna estructura vegetal, emite un rebote que es captado por el sensor, ¿sí? Ahí el sensor registra las tres dimensiones de ese rebote, la longitud, la latitud y la altura. Luego el rayo láser sigue penetrando y emite otro retorno. Cada vez que emite un retorno pierde un poco de energía y va bajando la intensidad. Vuelve a ser captado por el sensor y así hasta que llega al suelo, choca con el suelo y emite el retorno que va a ser clasificado como el suelo. Lo que resulta interesante que vemos aquí, y que ahora vamos a ver un poquito más, es que los sistemas LiDAR nos dan una visión transversal de lo que es la estructura del bosque, dibujando casi la estructura de la copa, ¿sí? y de la deposición, mientras que las imágenes multiespectrales, en este caso esta es una imagen Planet, del sensor Planet, nos dan una visión en superficie, desde arriba, ¿sí? que puede ser usada como complementaria de la anterior. Siguiendo con LiDAR.
En este caso, de todo el vuelo LIDAR que se hizo en este rodal, que es el de interés, elegí simplemente una tile, un pedacito, un segmento, en el que vemos la distribución desde arriba, igual la misma topografía que es la imagen satelital, de los árboles, cómo están dispuestos los diferentes rodales dentro del sector, ¿sí? Con algún ángulo, con otro ángulo y una vista lateral. Estas imágenes están sacadas de un visor de imágenes LiDAR que se llama Furgo, que lo que me permite es mover la nube de datos LiDAR, ¿sí? Y ver cómo están dispuestos los árboles. En este caso lo que vemos en azul son los retornos del suelo. Entonces vemos la estructura del suelo, vemos los espacios vacíos, ¿sí? Los desagües, la estructura de entre medio de la misma plantación. Estos retornos están clasificados por altura, entonces todo lo que está en rojo pertenece a los percentiles mayores. Acá vemos un árbol dominante, probablemente, que sobresale. La copa, la parte media de la copa en verde, y en celeste algo que podría ser las ramas de abajo o el fuste. Esto brinda, como estás viendo, una estructura tridimensional del canopy y de la estructura del árbol. ¿Ves? Nos brinda información estructural sobre la zona, no solo de los árboles, sino de la estructura que los rodea. En el caso de los sensores pasivos, por ejemplo, lo que comentaba recién de la Planet, esta es una imagen satelital, un mosaico donde se ve claramente un bosque nativo por aquí, un arroyo, estos Eucalyptus grandis, Eucalyptus duni, algunas zonas taladas, suelo desnudo. La característica que tiene Planet es que es un sensor multiespectral y tiene un GSD, un tamaño, una resolución muy buena, que es de 3 metros y medio de lado. Entonces, los píxeles que va a generar, la información de píxeles que vamos a trabajar, es de muy buena calidad, es de muy buena resolución. Generalmente los sensores pasivos, este tipo de imagen satelital, se utiliza para generar los conocidos índices vegetales. Los índices vegetales son relaciones matemáticas entre las diferentes bandas, entre el NIR, el red, el infrarrojo, que generan información a nivel de píxel y que va a ser correlacionada con los datos de campo con los que estamos trabajando. Por ejemplo, es un GNDVI y este es un NDVI. Estos dos índices resultan estar, según la bibliografía, muy correlacionados con la biomasa, ya que en cierta forma nos están informando sobre los contenidos de clorofila y sobre el estado de salud, el estado nutricional de los árboles, o si están afectados por alguna enfermedad o alguna plaga. La idea es que combinando tanto la información de los sensores activos como los sensores pasivos, podemos llegar a tener mucha información que puede ser utilizada para estimar la biomasa como veníamos viendo. Entonces, retomando, tenemos nuestro rodal, ¿sí? nuestras parcelas de muestreo destructivo, donde hemos muestreado y pesado y obtenido la biomasa, y queremos llegar a estimar la biomasa de todos los rodales que vemos aquí, de todo este segmento de campo con el que queremos trabajar. ¿Cómo pasamos de aquí a aquí? Entonces, un ejemplo, un procedimiento sería trabajar con datos LIDAR o con datos multiespectrales. Trabajemos con cualquiera de los dos casos, vamos a necesitar un proceso de depurado y de normalización. Los pasos de depurado, que refieren a todo lo que es manejo manejo de datos, incluyen las técnicas que vamos a usar para chequear la validez de los datos, para ver si los datos están completos, si hay outlier, si los datos realmente se correlacionan con la realidad. En este tipo de sensoramiento remoto es muy importante tener en cuenta la ventana espacial. El tiempo que va desde que yo medí hasta que yo obtuve el dato de sensoramiento remoto. Por ejemplo, si yo medí hoy en el campo, no puedo esperar 1 o 2 años para hacer el vuelo LIDAR o trabajar con imágenes satelitales que tengan 1 o 2 años, porque estoy perdiendo todo ese crecimiento y la variabilidad la estoy perdiendo. Se recomienda que no haya un plazo mayor de 2 a 3 meses entre las mediciones de campo y la adquisición de los datos de sensoramiento remoto. Por ejemplo, uno podría planificar un vuelo LIDAR sobre todo este campo. Luego que tengo el vuelo LIDAR, como vimos recién, me va a dibujar la tridimensionalidad del campo. Entonces ahí selecciono los lugares representativos donde voy a instalar las parcelas de muestreo, hago las parcelas de muestreo y después utilizo toda la nube de datos LIDAR para poder crear mi set de datos. Lo mismo con la imagen multiespectral.
El tema de las imágenes es que uno no puede decidir cuándo va a obtener la imagen, sino que uno tiene que ver las imágenes que tiene disponibles cerca de cuando realizó el inventario para poder hacer lo mismo. Y es necesario normalizar porque hay que sacar el efecto del terreno. Cuando uno normaliza, las alturas vuelven todas al mismo nivel y se evitan efectos de sobreestimación. Una vez que tenemos los datos depurados y normalizados, calculamos las métricas, en el caso de los datos LiDAR, y los índices espectrales, en el caso de las imágenes multiespectrales, que son, como vimos recién, las variables que van a entrar a formar parte de mi serie de datos. Luego que yo tengo, para cada parcela medida en el campo, las métricas de LiDAR y los índices espectrales correctamente georreferenciados, mergeados y coordinados, voy a poder pasar a la etapa de modelación. La etapa de modelación consiste en estimar mediante alguna función esas biomasa para después hacer la extrapolación. Hablamos de extrapolación porque, como vemos aquí, nosotros queremos estimar la biomasa en todas las zonas, no solo en los lugares donde tenemos datos medidos. Bien, existen dos encares. Un encare que son los modelos clásicos y otro encare que son los modelos que utilizan sensoramiento remoto. Por ejemplo, estos dos modelos que presento aquí son modelos que resultaron de mi tesis de doctorado, donde trabajé con estos dos tipos de modelos. En el primer caso, un modelo clásico, estimamos la biomasa total según el DAP y la altura total del árbol. Quiere decir que de cualquier árbol que yo quiera saber la biomasa que tiene, necesito el dato del DAP y el dato de la altura. Aplico esta ecuación y obtengo el dato de biomasa total. Si yo quiero saber la biomasa total de toda esta parcela, necesito los datos de todos los DAP y de todas las alturas de los árboles que integran la parcela. A cada uno le voy a aplicar el modelo y luego voy a obtener por sumatoria la biomasa total. En el caso de las métricas LiDAR, como vimos recién, van a estar dependiendo de una métrica. En este caso, la métrica que salió más correlacionada es la elevación 99, el percentil 99, que incluye todos los retornos que están por arriba del 99%. En este caso, las métricas LiDAR de sensoramiento remoto trabajan a nivel de píxel. Entonces, no necesito datos de árbol a árbol, sino solo el dato de esa métrica para ese píxel. A ese píxel, que va a tener cierta área, aplicándole esta ecuación, obtengo la biomasa total. Entonces, retomando, mi campo, mis parcelas de medición, donde tengo los datos reales, aplico mi modelo clásico, creando nuevas parcelas, en este caso las que pusimos de rojo, porque esas nuevas parcelas son las que me van a dar los datos de DAP y diámetro para aplicar mi modelo clásico, y ahí voy a tener los resultados de biomasa total para cada una de esas parcelas. Si quiero abarcar más área, voy a tener que hacer más parcelas. O trabajar con los promedios, que ahí vamos a tener el problema de poder estar sobreestimando o subestimando variaciones en escala espacial. Sin embargo, cuando aplicamos métricas LiDAR, como vimos recién, que de todo el vuelo yo voy a tener para toda la superficie píxeles, ¿sí?, de cierto tamaño, y cada píxel va a tener esa métrica, al aplicar el modelo lo que obtengo es una distribución total del cálculo de biomasa, ¿sí?, aplicado a cada uno de esos píxeles, que son reales y corresponden a la biomasa real. ¿Por qué? Porque las parcelas que utilicé para estimarla están en el mismo terreno. Aquí hay que tener en cuenta que resulta clave la ubicación submétrica de las parcelas para que cuando uno haga el merge, cuando uno las coloque con los datos multiespectrales, coincida. Porque, por ejemplo, si esta parcela tengo mal las referencias o usé un GPS con poca precisión, me puede caer aquí, fuera del área de cobertura, entonces las métricas no van a estar bien correlacionadas y mi modelo me va a estimar más biomasa o menos biomasa en lugares donde no hay biomasa. O puede suceder, por ejemplo, esta que está aquí en una plantación de Grandis, que por tener mal georreferenciada me caiga en un rodal de Duni, y si yo estoy trabajando con dos modelos, uno para cada especie, pueda tener problemas en la estimación. Muchos autores establecen que, como las correlaciones con la métrica LiDAR son tan buenas, la mayoría de los errores ocurren por procesos de mal posicionamiento y no por incapacidad predictiva de los modelos. Bien, entonces, lo que comentábamos recién, dentro del raster que creé con la métrica LiDAR, ¿sí?, aquí tenemos la escala, vamos a trabajar en el de píxel. Estos píxeles están creados dentro del manejo de los datos LiDAR para tener la misma dimensión, el mismo área que las parcelas. En este caso, si las parcelas son redondas de 314 metros cuadrados, estos píxeles van a tener 17,7 metros de lado para poder tener la misma área.
Por ejemplo, aquí este píxel que está marcado en amarillo tiene una biomasa de 9.378 kilos y aquí el naranjita tiene una biomasa de 4.688 kilos. Lo que demostramos con esto es que cambiamos el nivel de escala, ya no estamos trabajando a nivel de escala y de parcela puntual, sino que pasamos a tener un raster, ¿sí?, generado del escaneo de los datos LIDAR para toda la zona de estudio. Bien, resumiendo, si usamos sensoramiento remoto para generar los modelos, o sea, generamos variables a partir de sensoramiento remoto para generar modelos de estimación de biomasa, vamos a cubrir grandes áreas. Vimos recién que toda el área que yo barro con mi vuelo LIDAR o el área que ocupa la imagen satelital puede ser usada para estimar biomasa teniendo los datos de campo. Vuelvo a repetir, sí o sí necesitamos los datos de campo para poder usar cualquier tipo de modelo. Si uno aplicara un modelo generado en otro país para otra especie u otras condiciones, los resultados no van a ser de todo buenos. Otra ventaja es el ahorro del tiempo. Un vuelo LIDAR se puede planificar para hacer en 1 o 2 días. La imagen satelital es descargarla solo de la imagen, del servidor. Entonces uno se ahorra mucho más tiempo que haciendo los inventarios a pie o generando las parcelas de las que va a tomar los datos para poder aplicar sus modelos. Podemos hacer un análisis espacial, podemos ver cómo se distribuyen las especies, qué hábitat ocupan, cómo van creciendo, si hubo alguna intervención, si siguen igual. Podemos hacer un análisis temporal, porque yo puedo tomar diferentes imágenes satelitales de diferentes años, aplicarle los modelos que ajustamos para esa zona y ver cómo van cambiando, cómo van variando, si hubo algún cambio o no. Todo esto favorece el manejo de GIS, mejora la calidad y el manejo de datos, porque se genera tanta cantidad de datos que uno necesita trabajarlos con alguna aplicación. Si uno va a trabajar con Excel, con papel, se torna un poco engorroso. Sin embargo, trabajar con Shape, Raster, imagen satelital, TIFF, un GIS, QGIS o ArcGIS facilita mucho el trabajo, facilita la visualización. Uno puede tomar decisiones estratégicas en base a lo que está viendo, a la predicción de los modelos, ¿sí?, ver cómo cambian las cosas, todo desde un manejo más automático y más amigable que tener los datos tabulados. Entonces, retomando, estimación de biomasa, necesitamos un modelo. Ese modelo tiene que ser ajustado con datos reales medidos en el campo para las condiciones en las que vamos a trabajar. Ese modelo se puede ajustar con funciones propias dendrométricas como el DAP y la altura o usando sensoramiento remoto, que es lo que acabamos de ver, las ventajas que tiene su uso. Bueno, espero haber sido claro, una charla medio rápida. Quedo a consulta por si tienen alguna duda. Muchas gracias.